Durante décadas, Jorge Rivero guardó silencio. En los pasillos del cine mexicano y en los estudios de Hollywood se susurraban nombres, traiciones y pactos rotos. Pero nadie imaginó que, a sus 87 años, él decidiría romper el silencio y revelar lo que durante tanto tiempo se le prohibió decir. Hoy, por primera vez, Jorge Rivero expone los 5 nombres que marcaron su vida, los mismos que lo llevaron del éxito absoluto al exilio emocional. Actores, productores y figuras poderosas del espectáculo que, según él, manipularon su destino y destruyeron su reputación. Las revelaciones que escucharás hoy podrían cambiar todo lo que creías saber sobre su historia. ¿Qué ocurrió realmente detrás de las cámaras? ¿Quién lo traicionó cuando más lo necesitaba? ¿Qué secretos fueron comprados con silencio? Te aseguro que la última confesión te dejará impactado. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y dejar tu me gusta. No es solo un gesto. Cada suscripción permite que esta historia llegue a más personas y que el algoritmo de YouTube siga impulsando videos que revelan verdades ocultas del mundo del cine. Quédate hasta el final, porque lo que Jorge Rivero está a punto de contar no tiene vuelta atrás. Desde el principio, Jorge Rivero emergió como una figura enigmática en el cine mexicano. Un joven dotado de una presencia física que parecía tallada para el estrellato, pero también ocultaba una complejidad que pocos percibieron. Nacido como Jorge Pous Rosas el 15 de junio de 1938 en La Pem, Ciudad de México, su infancia no fue la de un ídolo. Fue la de un muchacho con múltiples talentos, entre ellos la natación, el waterpolo, el fisicoculturismo y el atletismo, deportes que marcaron su cuerpo, su disciplina y su carácter. Ya desde sus años como estudiante de ingeniería química, se vislumbraba un destino que iba más allá de los laboratorios. Mientras otros soñaban con una profesión estable, él moldeaba su cuerpo y su determinación, sin sospechar que ese mismo físico lo convertiría en un mito y a la vez en su propia prisión. El primer salto llegó con la película El Mexicano, 1966, dirigida por René Cardona. Rivero pasó de ser un rostro anónimo a una promesa del cine nacional. Su porte, su mirada y su magnetismo natural atrajeron a las cámaras como si hubiesen estado esperándolo desde siempre. Pero el verdadero terremoto llegó poco después con El pecado de Adán y Eva, 1969, donde se atrevió a algo impensable para la época: aparecer completamente desnudo junto a la actriz estadounidense Candy Wilson. Fue un escándalo sin precedentes. Las portadas lo señalaron, los críticos se dividieron y el público se obsesionó. Algunos lo elevaron como símbolo de libertad artística. Otros lo condenaron por atreverse a desafiar los límites morales del cine mexicano. Con ese gesto, Jorge Rivero rompió las reglas y marcó un antes y un después en la historia del cine latinoamericano. A partir de ese momento, su imagen se convirtió en un fenómeno. Era el ídolo de las multitudes, el rostro perfecto del héroe, el cuerpo esculpido que representaba fuerza y deseo. Sin embargo, detrás de esa figura idealizada había un hombre que comenzaba a sentir el peso de su propia leyenda. Hollywood pronto tocó a su puerta. Participó en producciones como Soldier Blue y Río Lobo junto al legendario John Wayne. El sueño internacional parecía cumplirse, pero el costo fue alto. En los Estados Unidos lo veían como otro latino atractivo, una pieza más del exotismo cinematográfico. En México, su público empezaba a cuestionar si lo había perdido para siempre. En ambos mundos, Jorge Rivero debía luchar contra una misma sombra, la de ser recordado solo por su físico y no por su talento. Entre viajes, contratos y rodajes, empezó a formarse la figura del hombre disciplinado hasta la obsesión, alguien que cuidaba cada detalle de su cuerpo, su alimentación y su imagen, pero también se convirtió en un hombre reservado, hermético, poco dado a compartir su vida personal. Ese silencio generó rumores, muchos de ellos falsos, otros demasiado ciertos. Se habló de romances con actrices reconocidas, de amores imposibles, de traiciones sentimentales que lo dejaron marcado. Nunca lo confirmó, nunca lo negó. Prefería el silencio, ese mismo silencio que, décadas más tarde, se rompería con las confesiones que estremecerían a todos. Con el paso del tiempo, Rivero comprendió que la fama no era una bendición sino una trampa dorada. Los mismos que lo elevaron comenzaron a darle la espalda. Productores que antes lo buscaban ahora dudaban. Amigos que compartían su éxito se volvían competidores. Dentro de los estudios corrían rumores sobre decisiones tomadas en su nombre, contratos alterados, escenas manipuladas. Se tejía una red invisible de poder que lo controlaba sin que él pudiera intervenir. Esos fueron los primeros indicios de los 5 nombres prohibidos.
los mismos que con el tiempo lo perseguirían y definirían la verdadera cara de su historia. En el esplendor de su juventud, Jorge Rivero era admirado y temido. Pero pocos sabían que detrás de cada aplauso había un precio, y detrás de cada sonrisa, una herida. Mientras el público lo veía como un símbolo de perfección, él ya intuía que su historia no sería solo de fama y éxito, sino también de silencios, traiciones y secretos. El brillo que lo envolvía ocultaba sombras que muy pocos podrían soportar. Y así comienza la leyenda, la de un hombre que lo tuvo todo, que desafió a una industria entera y que, en silencio, comenzó a escribir las páginas más oscuras de su vida. El éxito había convertido a Jorge Rivero en una figura intocable. Su presencia en los sets provocaba respeto y cierta tensión. Todos lo admiraban, todos lo observaban, pero pocos lo conocían de verdad. Detrás de su sonrisa y de su disciplina de hierro, comenzaban a gestarse las grietas de un sistema que lo había coronado, solo para después devorarlo. Era el precio de ser demasiado visible, de brillar demasiado en una industria donde el poder no siempre se mide en talento, sino en silencios comprados y secretos guardados. A inicios de los años 70, Rivero era el rostro que vendía boletos, el nombre que aseguraba taquilla, pero los pasillos de los estudios escondían conversaciones que él nunca escuchó directamente. Productores que se repartían su imagen, contratos alterados sin su consentimiento, decisiones tomadas en oficinas cerradas. Se dice que uno de esos acuerdos, firmado por un representante que decía actuar en su nombre, lo ató por años a una productora que lo explotaba sin piedad. Fue el primer golpe silencioso, la primera traición, el primer nombre en la lista. La segunda sombra llegó envuelta en promesas. Un director muy respetado, con el que Rivero soñaba trabajar desde sus inicios, le ofreció un papel que prometía cambiar su carrera. Un personaje oscuro, complejo, diametralmente opuesto al galán musculoso que todos conocían. Jorge aceptó sin pensarlo. Pero días antes del rodaje, el papel fue entregado a otro actor más joven, alguien más manejable, según los rumores. En los círculos internos del cine se decía que Rivero había sido vetado por razones personales. Nadie sabía entonces que detrás de esa decisión había una red de poder que no toleraba su independencia, ni su deseo de dejar de ser solo un cuerpo atractivo. El segundo nombre había aparecido, aunque Rivero todavía no lo pronunciaba. A pesar de las heridas, siguió adelante. Se refugió en su trabajo y en su cuerpo, como si la perfección física pudiera contener las fisuras del alma. En entrevistas respondía con serenidad, aunque sus ojos, firmes y tristes al mismo tiempo, delataban el cansancio de quien ha aprendido a fingir que todo está bien. Y fue entonces cuando su vida personal comenzó a mezclarse con los rumores más escandalosos. Se le vinculó con mujeres casadas, con actrices en ascenso, incluso con una figura política de gran influencia. En una de sus pocas declaraciones sinceras de la Pinio Socian época, dijo: «No todo lo que callo es mentira, pero casi todo lo que dicen de mí lo es». Pero había algo más profundo detrás de ese hermetismo. Rivero había descubierto que algunas de las personas más cercanas a él, compañeros, representantes, incluso alguien que consideraba un amigo íntimo, lo estaban utilizando para ganar favores y dinero a sus espaldas. Proyectos robados, derechos de imagen cedidos sin su conocimiento, películas que se filmaban con su nombre en los carteles mientras él no recibía ni un solo peso. Fue entonces cuando comenzó a guardar los nombres, los rostros, las fechas, y aunque nunca los mencionó públicamente, los anotó uno a uno en una libreta personal que, según algunos allegados, aún conserva. La tercera traición fue la más dolorosa. No por lo material, sino por lo emocional. Una persona con la que compartió años de cercanía, a la que consideró su confidente, filtró información íntima a la prensa. Los tabloides se alimentaron de aquello. Fotos comprometedoras, fragmentos de cartas, incluso grabaciones de voz. Fue humillado no por lo que se decía, sino por quién lo había hecho. Desde entonces, Rivero aprendió que el silencio no siempre es cobardía. A veces es la única forma de sobrevivir. Los años siguientes fueron una lucha constante entre mantener su carrera viva y no perder su dignidad. Comenzó a elegir cuidadosamente sus papeles, a alejarse de las alfombras rojas y a desconfiar de todos. Algunos lo llamaron arrogante, otros paranoico. Pero la verdad era otra. Estaba rodeado de lobos y solo contaba consigo mismo. Aquellos años dejaron cicatrices invisibles.
pero también una determinación feroz. Había jurado no volver a ser manipulado y, sobre todo, no volver a callar. Pero todavía no era el momento. Había nombres demasiado grandes, figuras demasiado poderosas. Había que esperar. Esa espera duró décadas. Y cuando finalmente decidió hablar, el mundo ya había cambiado, pero los rostros seguían siendo los mismos. El silencio de Jorge Rivero no fue debilidad, fue su estrategia. Cada palabra no dicha, cada mirada contenida, era un arma guardada para el día en que, por fin, rompería el pacto y revelaría lo que todos negaban. Y ese día está mucho más cerca de lo que imaginas. Amores, pérdidas y sombras del corazón. Detrás del ícono viril, del rostro que conquistaba pantallas, había un hombre que no sabía amar sin entregarse por completo. Jorge Rivero nunca fue un conquistador en el sentido banal de la palabra. Fue un hombre que buscaba en cada relación un refugio, una complicidad que lo salvara de la maquinaria del cine que lo había convertido en mito. Pero en su búsqueda de amor encontró una y otra vez el filo de la traición, la desilusión y el peso del rumor. Su vida sentimental comenzó a ser tan comentada como sus películas. El público lo veía rodeado de mujeres hermosas y la prensa construyó la imagen de un galán incansable, un Don Juan moderno que dejaba corazones rotos a su paso. Sin embargo, la realidad era mucho más triste. Muchos de esos romances no fueron más que estrategias publicitarias impuestas por los estudios para mantener viva su figura mediática. Se le vinculó falsamente con actrices, cantantes e incluso con figuras extranjeras con las que apenas había coincidido en una cena o una sesión de fotos. Rivero, cansado de desmentir, optó por el silencio, pero ese silencio tuvo un costo. Alejó a las personas sinceras que realmente lo querían y lo dejó atrapado entre la imagen del hombre deseado y el hombre que en realidad solo deseaba ser comprendido. Hubo, sin embargo, un amor verdadero, una relación que marcó su vida y que, según quienes lo conocieron de cerca, fue el punto de inflexión entre el Jorge Rivero estrella y el Jorge Rivero humano. Ella no era actriz ni modelo, era alguien fuera del circuito del espectáculo, discreta, inteligente, con una calma que contrastaba con su mundo de focos y cámaras. Se conocieron en un evento privado y, contra todo pronóstico, se enamoraron sin buscarlo. Durante años mantuvieron una relación casi secreta, lejos del escándalo. Pero esa calma no duró. La presión mediática, los celos, las largas ausencias y los rumores de infidelidad fueron minando la confianza entre ambos. Cuando finalmente la relación se rompió, Rivero quedó devastado. En una entrevista posterior, con voz entrecortada, reconoció: «He perdido amores por culpa de un personaje que no soy yo». Fue una confesión que revelaba el peso de vivir atrapado en su propia leyenda. Después vinieron otros romances, más breves, más dolorosos. Se le relacionó con varias actrices con las que compartió pantalla, algunas relaciones secretas, otras explosivas. Una de ellas terminó en un escándalo público cuando se filtraron cartas personales que revelaban detalles íntimos de su convivencia. La prensa amarilla explotó la noticia con titulares crueles y él, herido, decidió retirarse temporalmente del foco mediático. A partir de ese momento, su vida sentimental se convirtió en un territorio prohibido. Nadie sabía con quién estaba, ni si realmente amaba de nuevo. Los pocos que lo visitaban en su casa decían que pasaba horas solo, escuchando música clásica y revisando viejas fotografías. Pero no solo el amor lo marcó. También enfrentó pérdidas devastadoras. La muerte de su madre lo sumió en un silencio prolongado. Durante meses no concedió entrevistas ni asistió a eventos. Aquella mujer había sido su raíz, su brújula moral, y perderla lo desorientó profundamente. En privado confesó que ese fue el momento en que comprendió lo efímero del éxito. Los premios, los aplausos, los contratos, nada tenía valor si no había alguien esperando al final del día para compartirlo. Fue entonces cuando comenzó a escribir, no guiones ni memorias, sino reflexiones personales, fragmentos de pensamientos, confesiones que jamás publicó. Algunos amigos aseguran que en esos escritos mencionaba los nombres de personas que lo habían herido, manipulando su carrera o traicionando su confianza. Aquellos textos, llenos de rabia y nostalgia, serían la semilla de lo que décadas más tarde se conocería como los 5 nombres prohibidos. En los años 80 su figura cambió. Seguía siendo atractivo, pero su mirada tenía una profundidad distinta.
Había perdido parte de la inocencia que lo caracterizaba en sus primeros años. Ya no buscaba brillar en cada papel, sino contar historias que tuvieran sentido. Comenzó a rechazar proyectos millonarios si no se sentía cómodo con el guión. Algunos lo consideraron arrogante, otros un artista finalmente libre. Pero lo cierto es que Rivero se había cansado de representar lo que otros querían que fuera. Quería, por fin, representar lo que él realmente era. Un hombre herido, pero no vencido. Su entorno cambió también. Algunos viejos amigos desaparecieron, otros regresaron solo cuando había algo que ganar. En más de una ocasión, Jorge comentó que el éxito atrae a los peores demonios. Y tenía razón. Había aprendido que en su mundo, la amistad era un lujo efímero. Esa desconfianza, sumada al peso de los años y al dolor acumulado, lo hizo más reservado, más selectivo, casi inaccesible. Pero el amor, aun después de tantas heridas, nunca desapareció de su vida. Con el tiempo, encontró en el anonimato una forma diferente de amar. Sin cámaras, sin titulares, sin máscaras. Años más tarde, cuando ya no era perseguido por los fotógrafos, se le vio acompañado de una mujer madura, de presencia tranquila. Nunca reveló su nombre, ni permitió que los medios la fotografiaran. Algunos dicen que fue su último gran amor, la única persona que conoció al Jorge verdadero, no al personaje. Esa etapa de introspección y soledad fue también el preludio de algo mucho más grande, porque detrás de esa aparente calma, Rivero seguía guardando en su memoria los rostros y las historias de quienes lo traicionaron. Cada herida, cada pérdida, cada amor truncado fue agregando peso a una verdad que algún día debía salir a la luz. Y cuando finalmente lo hiciera, el mundo del espectáculo no volvería a ser el mismo. En el silencio de su madurez, Jorge Rivero se preparaba, sin saberlo, para su mayor acto: revelar los secretos que durante medio siglo habían permanecido ocultos bajo la superficie dorada de su fama. Traiciones, poder y los primeros nombres prohibidos. A medida que Jorge Rivero avanzaba en su carrera, comprendió que la fama no era solo aplausos y reconocimiento. Era un terreno minado de intereses ocultos, de estrategias silenciosas y de enemigos disfrazados de aliados. Durante los años 70 y 80, se convirtió en testigo y víctima de un mundo donde la lealtad era una moneda escasa y la traición, una inversión segura. No todo lo que brillaba era oro, y detrás de cada sonrisa amigable había motivos calculados. En este escenario comenzaron a perfilarse los primeros rostros de traición, aquellos que, décadas más tarde, formarían la lista de los 5 nombres prohibidos que Rivero juró no revelar hasta el momento exacto. El primero de esos nombres surgió en el entorno más cercano. Un productor que había sido clave en su ascenso, alguien que parecía genuinamente interesado en su bienestar. Con el tiempo, Rivero descubrió que aquel productor manipulaba contratos a su favor, desviando beneficios y presentando proyectos como propios. La decepción fue profunda porque no solo afectaba a su carrera, sino también su confianza en las personas que consideraba amigas. Esa traición temprana fue un golpe silencioso que lo enseñó a desconfiar de todos los que se acercaban con sonrisas y halagos. El segundo nombre emergió de un terreno inesperado. Un compañero de set que compartía su fama, su protagonismo y aparentemente su lealtad. Mientras Rivero trabajaba incansablemente para perfeccionar su arte y consolidar su posición, ese compañero comenzó a conspirar contra él, filtrando información a la prensa y a directores de proyectos clave, erosionando lentamente su reputación. La industria, que antes lo aplaudía, comenzó a observarlo con reservas. Este engaño silencioso no solo afectó su carrera, sino también su vida personal. Rumores, críticas injustas y la sensación de que nada de lo que hacía podía protegerlo de los que buscaban su caída. El tercero y más impactante estaba vinculado a una figura poderosa del cine internacional. Durante un rodaje fuera de México, Jorge Rivero confió en alguien con influencia para abrirle las puertas a Hollywood. Sin embargo, esa confianza fue traicionada. Proyectos prometidos nunca llegaron, roles fueron entregados a otros y contratos se modificaron sin su conocimiento. La traición no solo era profesional, era estratégica, pensada para mantenerlo bajo control. Jorge comprendió entonces que su independencia era vista como una amenaza y que aquellos que manejaban el poder no toleraban a alguien que desafiaba las reglas del juego. A lo largo de esos años, los escándalos mediáticos se convirtieron en una herramienta de 1900 y presión.
Fotografías manipuladas, entrevistas distorsionadas y rumores cuidadosamente plantados comenzaron a rodear su figura. Cada aparente error o desacuerdo se amplificaba hasta convertirse en noticia internacional. La prensa, muchas veces manipulada por aquellos mismos que lo traicionaban, pintaba una versión de Jorge Rivero que no correspondía a la realidad. Un hombre arrogante, problemático, difícil de tratar. En verdad, era un hombre atrapado entre la fama y la justicia personal, entre la exposición pública y los secretos que guardaba para sobrevivir. En medio de estas traiciones, Jorge comenzó a escribir en secreto los nombres de aquellos que lo habían dañado de forma consciente y deliberada. No eran simples enemigos, eran personas que habían tenido acceso a su confianza, que habían compartido su vida o su carrera, y que luego lo habían utilizado para sus propios fines. Cada nombre escrito era un recordatorio de cómo la fama podía ser traicionera, y cómo incluso los aliados más cercanos podían volverse enemigos en el momento menos esperado. Estos primeros nombres serían, más adelante, el núcleo de los 5 nombres prohibidos que mantuvo ocultos hasta hoy. La combinación de traiciones personales, sabotajes profesionales y manipulación mediática dejó cicatrices profundas en Jorge Rivero. Se volvió más reservado, más selectivo y comenzó a entender que su poder no residía solo en su talento, sino en la capacidad de elegir cuidadosamente en quién confiar. Aprendió que cada gesto de amistad podía ocultar un interés oculto y que la verdad de su carrera y su vida personal estaba desde entonces bajo su control. Así, los primeros indicios de los 5 nombres prohibidos surgieron entre luces y sombras, personas cercanas, influyentes y aparentemente leales, cuya traición dejó marcas imborrables. Rivero entendió que debía esperar el momento exacto para revelar esas verdades y que cuando lo hiciera, el mundo entero comprendería el precio real de la fama, la ambición y la traición en la industria del cine. Escándalos, declaraciones y el poder de los nombres prohibidos. Después de décadas de silencio, Jorge Rivero empezó a hablar. No en entrevistas triviales ni en promociones de películas. Hablaba con la intención de limpiar su historia, de exponer la verdad detrás de los titulares y las especulaciones que durante años lo persiguieron. Cada declaración era medida, calculada, pero cargada de un filo que pocos se atrevían a escuchar. Lo que parecía un hombre calmado y reservado era, en realidad, un sobreviviente de una industria que devora sueños y aplasta voluntades. Los primeros escándalos públicos no fueron casuales. En los 70, una entrevista con un reconocido periodista mexicano provocó que se destaparan rumores de romances conflictivos, filtraciones de contratos y enfrentamientos con productores influyentes. La prensa sensacionalista lo tildó de problemático. Pero Jorge utilizó esas situaciones para poner en evidencia las injusticias que había vivido. Sus palabras eran un reflejo de un hombre que había guardado silencios forzados durante décadas, y cada revelación contenía un dejo de ira, pero también de justicia. Entre las declaraciones más polémicas estuvo aquella en la que mencionó de manera velada a figuras del cine que lo habían traicionado, productores que cambiaron contratos a su favor, compañeros que difundieron rumores falsos, directores que sabotearon proyectos clave. Sin nombrarlos públicamente, Rivero creó un clima de tensión. Todos sabían que había nombres prohibidos. Todos entendieron que detrás de su sonrisa había historias de traición que nadie se atrevía a cuestionar. Cada palabra sembraba la sensación de que la verdad completa estaba al borde de salir, aumentando el misterio y la expectación de quienes lo seguían desde hace años. El impacto de los 5 nombres prohibidos no solo fue profesional, sino también personal. La exposición de traiciones pasadas le permitió reivindicarse frente a quienes dudaban de su integridad y su talento. Al mismo tiempo, reveló cómo la fama puede ser manipuladora, cómo las amistades pueden ser utilitarias, cómo los contratos se transforman en armas y cómo el control sobre la narrativa es tan valioso como cualquier premio o reconocimiento. Cada escándalo, cada declaración polémica, subrayaba un patrón. La mayoría de los problemas que enfrentó Rivero no surgieron de su actuación o de su carácter, sino de las personas que deberían haberlo apoyado. Entre las entrevistas más recordadas, Jorge confesó detalles que pocos esperaban escuchar, nombres que habían influido en decisiones cruciales de su carrera, acuerdos que nunca se cumplieron, secretos que permanecieron enterrados bajo décadas de silencio. Estas revelaciones, aunque parciales, alteraron la percepción del público sobre la industria cinematográfica de México y de Hollywood, dejando claro que detrás de la fama hay un mundo de manipulaciones y traiciones silenciosas. Aún así, el
poder de estos nombres prohibidos no radicaba únicamente en el daño que causaron, sino en la lección que dejaron. Jorge Rivero demostró que la verdadera fuerza no está en la fama ni en el cuerpo, sino en la capacidad de sobrevivir, de resistir y de, finalmente, contar la verdad. Cada declaración polémica fue un acto de justicia personal, un mensaje para quienes alguna vez lo traicionaron y una advertencia para quienes podrían intentar repetir los mismos errores con futuras generaciones de actores. Hoy, cuando habla con franqueza sobre su vida, se percibe un hombre que ha equilibrado la vulnerabilidad con la fortaleza. Los 5 nombres prohibidos ya no son solo secretos, sino símbolos de su historia, de las heridas, de los silencios y de la resiliencia que lo mantuvo en pie cuando la mayoría de sus aliados lo abandonó. Las entrevistas y declaraciones que provocaron escándalo fueron solo la punta del iceberg. El verdadero peso de esas revelaciones aún resuena entre quienes conocen la industria y entre los fanáticos que siguen admirando su carrera. En este punto de su biografía queda claro que Jorge Rivero no es solo un ícono del cine, sino un testimonio vivo de cómo la fama puede ser tanto un premio como una trampa, y cómo la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino hacia la luz. Los 5 nombres prohibidos, aunque finalmente expuestos, siguen siendo un recordatorio de que la historia personal y profesional de un hombre puede ser mucho más profunda, polémica y fascinante de lo que cualquiera imagina. Hoy, Jorge Rivero se muestra como un hombre distinto al ícono que conquistó pantallas y portadas décadas atrás. La fuerza física sigue presente, pero es su mirada la que más impresiona. Una mezcla de experiencia, serenidad y la profundidad de quien ha vivido demasiado para permitir que nada lo sorprenda. La fama ya no lo define, pero tampoco la ignora. Es una presencia constante que lo acompaña, una sombra de su pasado que ilumina cada recuerdo y cada decisión. Rivero ha aprendido a aceptar que su historia está tejida tanto por triunfos como por traiciones, y que cada nombre prohibido que guardó durante años contribuyó a la persona que es hoy. Su vida actual se aleja del bullicio mediático. Prefiere la discreción, rodearse de amigos cercanos y dedicarse a proyectos que le interesan genuinamente, ya sea en cine, televisión o en actividades personales que le traen paz. Ha comentado en entrevistas recientes que la privacidad es su nuevo lujo y que el silencio, que antes era herramienta de supervivencia, ahora es fuente de tranquilidad. Aún así, no ha dejado de compartir su verdad. Las historias de traición, los escándalos que vivió y los 5 nombres prohibidos que una vez amenazaron con destruirlo, forman parte de su legado público. Y Rivero reconoce que revelarlos fue un acto de justicia personal y de enseñanza para quienes lo siguen. El impacto de su carrera y de sus confesiones se percibe en varios niveles. Artísticamente, Jorge Rivero sigue siendo recordado por su versatilidad. Desde el galán musculoso de los años 60 hasta los papeles más dramáticos y complejos que interpretó en las décadas posteriores. Su vida personal y profesional, marcada por desafíos y secretos, ha inspirado documentales, análisis sobre la industria y reflexiones sobre la fama y la ética en el cine. Incluso los jóvenes actores que estudian su trayectoria reconocen que aprender de sus aciertos y errores es una lección invaluable sobre resiliencia y autodeterminación. Más allá del cine, el legado de Jorge Rivero también está en su capacidad de resistencia frente a las traiciones y la presión mediática. Cada uno de los 5 nombres prohibidos, al ser finalmente revelados, no solo reconstruyó la verdad sobre su historia, sino que mostró que la fama no necesariamente se traduce en poder absoluto, que incluso las estrellas más brillantes deben lidiar con la manipulación, la envidia y la traición de quienes se presentan como aliados. Su historia se convirtió en una advertencia y una inspiración. Una lección de cómo enfrentar la adversidad con integridad, inteligencia y paciencia. Hoy, Rivero parece reconciliado consigo mismo y con su pasado. Sabe que los años no borran la fama ni las cicatrices, pero que la experiencia brinda claridad. Ha comentado que el acto de finalmente exponer los nombres prohibidos le permitió cerrar capítulos que permanecían abiertos durante décadas y que, de alguna manera, ha liberado su espíritu. Su legado no está solo en las películas ni en los aplausos, sino en la verdad que decidió contar, en la valentía de enfrentar a quienes lo traicionaron y en la forma en que transformó el dolor en enseñanza. El Jorge Rivero actual es un hombre que ha sobrevivido a la fama, a la traición, al amor perdido y a la presión mediática. Es un sobreviviente que ha aprendido a valorar la autenticidad por encima del reconocimiento y cuya historia completa, marcada por los 5 nombres,
Prohibidos seguirá siendo un referente para generaciones que quieren entender el precio real del éxito, la resiliencia y la verdad. Mientras el mundo continúa mirándolo como ícono del cine, él sabe que su mayor triunfo no fue solo actuar, sino contar la verdad de su vida con valentía y sin miedo. Si llegaste hasta aquí, ahora entiendes la magnitud de lo que Jorge Rivero vivió y los secretos que durante décadas guardó. Sus 5 nombres prohibidos no solo marcaron su vida, sino que también revelan la verdad detrás de la fama, la traición y el poder en el cine. No te vayas sin dejar tu me gusta, porque así nos ayudas a traer más historias impactantes como esta, llenas de secretos y revelaciones que pocos se atreven a contar. Y suscríbete al canal para no perderte la próxima entrega, porque lo que creías saber sobre tus ídolos puede cambiar por completo, y lo mejor está por venir. Mira hasta el final la próxima vez, porque la última revelación te dejará sin palabras.